Buen día, profesor. En esta oportunidad, mi grupo le ha tocado exponer el tema Teoría del recurso de apelación. Mi grupo está conformado por dos integrantes, mi persona, GMC Palomino Geldres, y mi compañera Rosario Tucto Chávez. De ese tema se ha realizado un trabajo de investigación, el cual se ha presentado oportunamente, y en esta ocasión vamos a proceder a exponerlo. Bien, iniciaré con mi exposición abordando el tema primero de la impugnación. La impugnación es aquella herramienta, mecanismo que va a permitir cuestionar lo resuelto por el juez penal de primera instancia, denominado también acuo. Ya sea porque pues no estamos de acuerdo quizás con la resolución porque genera un agravio, buscando que se emita una nueva sentencia, ¿no? En segundo grado, quizás más favorable. La impugnación está vinculada con el principio de pluralidad de instancia, el cual está amparado en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Perú. Tenemos también sobre la impugnación diversos principios, entre los cuales se van a destacar el principio dispositivo, el cual está relacionado al rol impulsor de la parte impugnante, ¿no? O sea, que va a intervenir la revisión de la sentencia siempre que una de las partes procesales, el que se considera agraviado, haya sometido a través del impulso de su recurso el cuestionamiento de esta resolución pues, tener en consideración de que se le ha agraviado con esta resolución. Es decir, que solamente se puede iniciar la evaluación en segunda instancia de una sentencia, siempre y cuando una de las partes lo haya impulsado de esa forma, lo haya iniciado. También tenemos el principio tantum devolutum quantum appellatum, que es aquel vinculado al principio de congruencia procesal, congruencia recursal, que es aquel principio que establece límites al conocimiento de aquel órgano superior jerárquico. Es decir, que el órgano superior de segunda instancia que evaluará la sentencia emitida en primera tendrá límites en tanto a su pronunciamiento, ya que no puede excederse de los fundamentos cuestionados por la parte impugnante. Tiene que solamente pronunciarse según el límite trazado por el escrito del recurso. Luego encontramos el principio de prohibición de la reforma en peor. Bueno, este principio es muy claro, ¿no? Prohíbe que se reforme en peor una sentencia impugnada. ¿Y qué se busca con esto? Lo que se busca es que no haya ningún temor de interponer un recurso por miedo a que de repente sea sancionado y de modo más grave, ¿no? Con la impugnación. Encontramos también el desistimiento, que no es sino aquella conformidad con la sentencia. De repente se inició el trámite del recurso de apelación, sin embargo, en el transcurso del proceso, pues se desistió en el trámite, ¿no? Es básicamente ello. Tenemos también el principio de legalidad, que es aquel recurso que nos dice que debe estar pues previsto en la Constitución política. Bueno, en este caso, el principio de legalidad en torno a la impugnación, efectivamente se tiene que la impugnación está regulado en la Constitución política a través además de la pluralidad de instancias y además a nivel ordinario también tenemos en el Código Procesal Penal, en el artículo 404, y adelante, lo referente al tema de los recursos. También tenemos el principio de trascendencia, que nos dice que solo aquellos recursos, que los recursos deben estar
deben estar interpuestos por aquellos sujetos legitimados, solamente los legitimados, o sea, solamente las partes que intervienen en el proceso y además se consideren con la emisión de la sentencia, pues agraviados, ¿no? El principio de formalidad que básicamente nos dice que se establecen formalidades dentro del recurso dentro de los recursos impugnatorios y de los cuales se deben de seguir, ¿no? Y el principio de unicidad, que básicamente es aquel principio que nos dice que cada resolución tiene un carril especial de impugnación y no varios. O sea, por cada recurso hay una determinada, de repente, resolución, ¿no? La ley determina un recurso particular para impugnar determinadas resoluciones. Ahora, en torno a los presupuestos procesales de los recursos impugnatorios, tenemos en el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. El aspecto subjetivo básicamente nos habla de dos puntos, del gravamen y el carácter de parte. Y el gravamen se refiere a aquello que hace referencia a la existencia de un perjuicio en la sentencia. O sea, tiene que haber un perjuicio en la sentencia a nivel subjetivo para que haya un recurso impugnatorio. Y en el sentido del carácter de parte, se refiere a que está relacionado a la legitimación activa de la parte agraviada con la emisión de la sentencia, ¿no? En el aspecto subjetivo también encontramos que el objeto impugnable y la formalidad, ¿no? El objeto impugnable se refiere a que se ha establecido en el Código Procesal Penal los tipos de resoluciones impugnables y el recurso que corresponderá interponer sobre cada uno de ellos. Y respecto a la formalidad, también tenemos que cada recurso también tiene su formalidad a seguir y para que estos sean admisibles, pues, ¿no? Dentro de la clasificación de los medios impugnatorios, el artículo 413 nos establece la clasificación de los mismos, entre los cuales señala la reposición, la apelación, la casación y la queja. Bueno, en este caso vamos a ahondar en el tema de la apelación. Bien, sobre la apelación, ¿qué es el recurso? Sabemos que todos los ciudadanos tenemos la facultad de poder acudir ante los órganos jurisdiccionales para que se nos administre justicia. Esto está vinculado al principio de tutela judicial o tutela procesal, ¿no? Y si bien accedemos a la justicia y se nos administra justicia y se emite una sentencia por dicho proceso, si esa sentencia pues es errónea, también tenemos la facultad de poder acudir para cuestionar esa sentencia. Y ese es el derecho, ese es el recurso, los recursos de impugnación, ¿no? Después tenemos el derecho a recurrir, que es lo que yo he mencionado, y el recurso de recurrir es un mecanismo jurídico que ha sido otorgado a todos los ciudadanos, como lo mencioné, sobre aquellas resoluciones contrarias a la ley, contrarias a los derechos, y los cuales consideremos se haya agravado un derecho. La apelación es un recurso utilizado por las partes procesales que supone cuestionar una resolución en primera instancia emitida por el acuo cuando en su contenido se agravie derechos, principios de la parte impugnante, ¿no? La naturaleza del recurso de apelación. Bueno, el recurso de apelación es un recurso ordinario, ¿no? Porque es usual que se use para varios aspectos dentro del ordenamiento procesal penal, ordenamiento penal. Porque siempre podemos tener la facultad de poder cuestionar una resolución de la cual no estamos, pues, conformes, ¿no?
Hay tipos de resoluciones recurribles. Encontramos los autos y también contra las sentencias. Ahora bien, los requisitos de recurso de apelación. Tenemos la admisibilidad y la fundabilidad. Esos aspectos son muy importantes porque sirven porque son el primer filtro, el control de admisibilidad para la admisión de un recurso. Dentro de la legitimidad, tenemos lo establecido también en el tema de la admisibilidad, lo estipulado en el artículo 405 del Código Procesal Penal. La legitimidad y el interés impugnatorio. En el código nos dice de que debe ser presentado por quien resulte agraviado por la resolución, ya que tenga interés directo y si se haya facultado legalmente para ello. El Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado. ¿Y qué nos dice con esto el código, el legislador? De que tendrá legitimidad aquel sujeto procesal que se encuentre vinculado a los efectos negativos de la sentencia impugnada. Y están facultados para interponerlo los sujetos que integran la relación jurídica procesal. Más concisamente, aquel que se encuentre agraviado por la resolución emitida. Es decir, está legitimado aquel que haya sido parte procesal y con la emisión de la sentencia se considere agraviado. Además, no solamente debe tener legitimidad para impugnar, sino también debe tener interés para impugnar. ¿Y qué quiere decir interés? Que con la emisión de esa sentencia se haya agraviado su derecho, un principio que él considere y le genere perjuicio. Y esto será objeto para que el superior jerárquico pueda pues, revisar la sentencia. Asimismo, también contamos con el aspecto de forma y oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que debe ser interpuesto, según el código nos dice que debe ser interpuesto por escrito y en el plazo previsto por ley. También puede ser interpuesto en forma oral, cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. Lo que nos dice es que la forma idónea para interponer el recurso de apelación es de forma escrita, porque ahí se va a poner todos los fundamentos por los cuales consideremos se ha causado el agravio. Y además establecerá límites para que el superior jerárquico pueda pues emitir un pronunciamiento. Y en su debida oportunidad porque debe de cumplirse con los plazos. También se puede interponer este recurso de forma verbal. Por ejemplo, culminada la audiencia, ¿no? Culminada la audiencia y emitida la resolución en dicha audiencia, en ese acto se le cede la palabra a las partes a fin de preguntarles si están de acuerdo o no con la resolución emitida. En ese acto proceden a dar su conformidad o inconformidad y señalar si procederán con la apelación. Después se le otorga un plazo para que ellos puedan interponerlo de todas maneras por escrito, porque es importante que el recurso esté interpuesto por escrito a fin de establecer, como lo dije, límites para el pronunciamiento del órgano superior. Y ello vinculado al principio de congruencia recursal. También tenemos en el aspecto los fundamentos. En el código nos dice que se precisan las partes o puntos de la decisión en que se refiere la impugnación y se expresan los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de derecho y derecho que la apoyen.
En ese aspecto, la doctrina nos señala de que hay muchas deficiencias en ese aspecto por parte de tanto del Ministerio Público o del abogado de la parte recurrente al interponer sus recursos, ya que es muy deficiente los escritos, no son muy claros, de repente falta precisión en los puntos de su escrito, no señalan cuál ha sido el agravio, no son específicos, y hay mucha decadencia en ese sentido. Dentro de nuestro trabajo establecimos algunos puntos, entre los cuales señalamos de que de repente hay una falta de precisión de los puntos o partes de la sentencia que consideren incorrecta. Lo que hacen los abogados es relatar o detallar la descripción de todo lo que ha sucedido en el juicio, sin señalar específicamente qué es lo que le ha causado el agravio. Y eso no es posible. Se tiene que establecer y fijar los fundamentos de hecho y derecho de manera concisa y adecuada. No podemos abordar todo el juicio oral porque no es un nuevo juzgamiento. También tenemos como problemática en la presentación de esos escritos que las pretensiones impugnatorias son frecuentes el uso de proposiciones genéricas y de conceptos indeterminados con los cuales se atribuye una resolución impugnada la falta de notificación, afectación al debido proceso, indebida valoración, probatoria deficientes. De repente solamente se señala de manera genérica que se ha agraviado, ha habido una falta de motivación, ha habido una afectación al debido proceso, pero no se señala en qué sentido ha sido esta afectación. Por lo cual es muy genérico y al momento de resolver genera mucha controversia y muchas dudas, ¿no? Por parte del superior jerárquico. También se advierte que se señalan proposiciones relacionadas al agravio, se limitan a expresar enunciados o afirmaciones abstractas, como por ejemplo, se ha causado agravio al derecho de libertad, se ha afectado el derecho de tutela jurisdiccional efectivo, pero no se dice cómo es que se ha causado este agravio. Bueno, también tenemos el plazo, ¿no? El plazo que, bueno, en el código nos establece que es de 5 días para la presentación del recurso. Se puede interponer de forma verbal, como lo señalé. Deberá efectuarse por escrito con la debida fundamentación en el plazo de 5 días, a fin de que ellos pues tengan tiempo para poder sustentar de manera escrita y además establecer una adecuada pretensión impugnatoria. Ahora, respecto a los efectos de recurso de apelación. Tenemos 4 efectos: devolutivo, suspensivo, diferido y extensivo. El devolutivo se refiere a aquel efecto en el cual el recurso será llevado al órgano superior para su revisión y pronunciamiento de la sentencia apelada. Esto quiere decir que aquello que ha sido objeto de apelación va a ir al órgano superior. En cuanto a los demás, se continúa con su trámite ante el juez de primera instancia. Esto se refiere a la competencia, ¿no?, del juez de primera instancia y el juez revisor. El efecto suspensivo también de recurso está referido a que el recurso paraliza o suspende la ejecución de la resolución judicial, una vez que sea admitida hasta la emisión de la nueva resolución, además de haber imposibilidad de que la resolución impugnada sea declarada firme.
Aquí también hay una subclasificación, ¿no? Con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. Con efecto suspensivo quiere decir que todo el proceso pasa al órgano superior, quedando suspendida la competencia del juez inferior. Y sin efecto suspensivo quiere decir que no afectará la eficacia de la solución impugnada, lo que conllevará a que se pueda dar su cumplimiento. Tenemos el efecto diferido, que es aquel a través del cual se difiere el tratamiento de numerosas apelaciones, que versan sobre aspectos incidentales o puramente procedimentales, hasta el final de la causa, en el cual el expediente sube a la alzada por recurso concedido contra la sentencia que pone término al litigio. Y finalmente tenemos el efecto extensivo, que se produce cuando hay pluralidad de partes en el proceso y la interposición de un recurso por una de ellas aprovecha a las demás a que se encuentren en la misma posición jurídica de la que interpuso. Este efecto es eficaz cuando se resuelve el recurso. A continuación, le doy pase a mi compañera Rosario Tucto para que proceda con la exposición. Buenas noches con todos. Buenas noches, alumnos. Buenas noches, profesor. Para continuar con la siguiente exposición, me toca a mí tratar el tema de sistemas de apelación. En relación a los sistemas de apelación, debemos señalar que se diferencia respecto a ciertas interrogantes que van a responder. Las interrogantes a responder respecto a los sistemas son si la apelación como continuación o como revisión de la sentencia dictada por el juez a quo. Otro interrogante a responder es cuál es la libertad de la admisión de nuevas pruebas. Y finalmente, cuál es el contenido de la sentencia dictada por el juez a quem. Dentro de sistemas de apelación tenemos el sistema de apelación plena, que nace en Alemania en 1977, conforme a la ordenanza procesal civil alemana, siendo sus características principales que la apelación es una mera continuación de la primera instancia, que significa un novum judicium encaminado a obtener una segunda decisión judicial sobre la controversia inicialmente deducida ante la jurisdicción. El material instructor de la segunda instancia se nutre tanto del que fue aportado en el primer grado como del novedosamente introducido en la fase de impugnación, admitiéndose nuevos hechos, medios de prueba e incluso los anteriores no utilizados. Por ello se reconoce el llamado iurus novorum, así como también se reconoce los llamados nova reperta, materiales anteriores a ese momento, pero que no pudieron utilizarse por tomar la parte del conocimiento de los mismos con posterioridad. Así también se toma en consideración la nova allegata, materiales no utilizados voluntariamente en el primer proceso. Otra característica es que la sentencia de apelación contiene un segundo pronunciamiento sobre la controversia que implica aceptar que la sentencia decisoria de la apelación se pronuncia nuevamente sobre el objeto del proceso y que el tribunal de segunda instancia puede llegar a un pronunciamiento distinto del declarado en la resolución apelada con independencia o no del acierto o corrección de esta última. Otro sistema de apelación es el sistema de apelación limitado, que nace en la ordenanza civil austríaca de 1895, cuyas características principales son las siguientes. La apelación se constituye en una simple revisión de la sentencia dictada en primera instancia, que significa que no es autónoma, sino complementaria y vinculada a la misma. El material instructivo es idéntico en ambas fases, sin resquicio alguno de la admisión del ius novarum. Ello implica que no se consiente a las partes deducir nuevas excepciones y nuevos medios de ataque o defensa, ni hechos o pruebas que no hayan sido deducidos en primera instancia. La sentencia estimatoria del recurso es meramente negativa. En ese caso, el juez revisor se limita a la observación de la ilegalidad de la resolución y si esta fuera considerada ilegal, solo cabe el reenvío más no la sustitución. En consecuencia,
en esta apelación es imposible formular una nueva declaración, es decir, se limita solamente a controlar la legalidad o no de la resolución apelada, dejando de lado la reflexión sobre el fondo del asunto. Y finalmente, en relación al sistema de apelación peruano, debemos señalar que conforme en la actualidad no existe un modelo adoptado por ningún legislador del mundo que pueda configurar un sistema puro de los ya mencionados. Sin embargo, lo que existen son sistemas mixtos y en el caso del sistema de apelación peruano es igual. Nosotros tenemos un sistema mixto, siendo las principales características las siguientes. En cuanto a la posibilidad de introducción de medios probatorios ante el juez de segunda instancia, este se encuentra más flexible y cercano al sistema pleno, sin llegar a cogerlo por completo, y asimismo permite la introducción de nueva prueba, en el sentido que permite aportar y actuar nueva prueba, pero aquella que no ha sido conocida por causa no atribuible al sujeto que impugna. Asimismo, la actuación de pruebas no está expresamente permitida, salvo en el caso de la prueba documental. Por otro lado, también este sistema permite que el juez de la segunda instancia tenga competencia no solo para revisar la legalidad de la resolución tomada, sino para convertirse en juez de mérito, con la diferencia que respecto a la regulación vigente, que el juez revisor tiene amplias facultades de decisión, pudiendo incluso condenar al absuelto. Ello se deriva de la existencia de la audiencia de apelación y la posibilidad de aportar nuevos medios probatorios con las limitaciones señaladas. En relación a los errores judiciales presentados en el recurso de apelación. En relación a estos errores judiciales tenemos los errores de judicando, de juicio, y los errores de improcedendo, de procedimiento o actividad. Los errores de juicio son los errores de fondo, cuya sentencia defectuosa se determina en base al análisis de los hechos. Y la otra modalidad es que cuya sentencia defectuosa se determina en base al error de la selección o interpretación del derecho, es decir, de la norma aplicada al hecho. Y en el caso de improcedendo, son errores de forma que también se dividen en dos modalidades. La primera es el defecto en aplicación de la norma de procedimiento, y el segundo es aquella que se compromete con la forma de los actos y la estructura externa. En relación a ello, debemos señalar que conforme a nuestra legislación, la apelación debe estar correctamente estructurada según los tópicos que establece el artículo 405.1c del Código Procesal Penal para causar un efecto positivo en la segunda instancia. Esto es, para que declare fundada la pretensión impugnatoria, tiene que respetarse los tópicos del citado artículo, lo cual corresponde a que el sujeto procesal impugnante, en primer lugar, explique de manera ordenada cuáles son los errores o vicios que incurrió el juez de primera instancia. Indicar, por ejemplo, en el considerando 3, en el considerando 4, eso quiere decir que precisa exactamente cuáles son los considerandos en el cual se ha incurrido en error. Y asimismo la apreciación de los hechos porque distorsiona la información que transmite el testigo A o el perito B, y luego de exponer esos puntos de la decisión que impugna, es importante que manifieste el criterio o posición del impugnante. Esta técnica en la redacción del escrito de apelación permitirá advertir que se cumple con la forma sin necesidad de entrar a analizar lo que se expuso o en el fondo de la apelación. Lo que importa es verificable si existen estos tópicos para evitar que se declare inadmisibilidad del recurso de apelación. En relación al marco legal nacional, tenemos los artículos 416, 417, 418, 419, artículo 420, artículo 421, artículo 422, artículo 423 del Código Procesal Penal,
lo cual nos dan el marco legal para la admisibilidad. Asimismo, también nos dan el marco legal para los plazos. Dentro del marco legal nacional, los artículos mencionados confeccionan y nos dan el parámetro legal para las formalidades del recurso, así como el control de admisibilidad, el trámite, la forma de audiencia de la apelación, las facultades de la Sala Penal Superior, el ámbito del recurso y los plazos que rigen para este recurso de apelación. En relación a la Constitución Política del Perú, tenemos los artículos previstos en el artículo 139, inciso 3 y inciso 6, los cuales prevén el principio y las garantías de la doble instancia, la pluralidad de instancias en el inciso 6 del artículo 139 y en el inciso 3 del mismo artículo, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. Y en el marco legal internacional tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, lo cual precisa en su artículo 8.2h la garantía judicial de la pluralidad de instancias. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, lo cual se precisa en la garantía de pluralidad de instancias en el artículo 14.5. En relación a la jurisprudencia nacional problemática, tenemos la jurisprudencia señalada como consulta en el número de expediente 91-2010 Arequipa, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de la República, que señaló que la condena del absuelto no afecta la garantía de la doble instancia. En ese sentido, la condena del absuelto no afecta la garantía de la doble instancia, pues esta garantía se satisface con la posibilidad en condiciones de igualdad de dos sucesivos exámenes y decisiones sobre el tema de fondo planteado por obra de dos órganos jurisdiccionales distintos, de modo que el segundo debe prevalecer sobre el primero. Además, refirió que esta garantía de doble instancia reconoce condiciones de igualdad, tanto en la parte acusada como en la parte acusadora, no existiendo razón alguna para admitir que el juez de segunda instancia solo puede absolver al condenado cuando éste cuestione la condena, pero no puede condenar al absuelto cuando la parte acusadora cuestione precisamente con su recurso tal absolución. Así tenemos en cuenta la exigencia del principio de igualdad. Asimismo, fuera del ámbito nacional, el máximo órgano de control de convencionalidad de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia recaída en el caso Mohamed versus Argentina del 2012, ha resuelto un caso similar de la problemática aludida, en el cual se declaró que el Estado argentino es responsable por la violación de derechos a recurrir del fallo consagrado en el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación al perjuicio ocasionado al señor Óscar Alberto Mohamed. En relación a las conclusiones arribadas por el grupo, tenemos que nuestro grupo ha señalado en sus conclusiones que la apelación es un instrumento eficaz para ejercer contradicción al razonamiento que expone el juez de primera instancia. En sus sentencias, la finalidad es dar a conocer a un órgano de segunda instancia los vicios indicando, vicios improcedendo, vicios incogitando que incurren los jueces, de modo tal que la fase de impugnación otorga a las partes su derecho a cuestionar y se reexamina las causas por un órgano superior con mejor criterio. Asimismo, en la fase de impugnación se requiere también que los sujetos procesales manejen una teoría coherente del sistema recursal, ya no todos los recursos de apelación de sentencias pasen a la fase de fundabilidad, sino muchos escritos terminan siendo desestimados en la fase de admisibilidad y muchas veces por no distinguir los vicios judiciales y qué pretensión impugnatoria corresponde solicitarse. Se debe distinguir que los errores injudicando son para una revocatoria, los errores incogitando y procedente para una nulidad. Esto sería la culminación de nuestra presente exposición. Buenas noches con todos. Gracias por su atención.